Huelgas y movimiento obrero. Hacia fines del siglo XIX, obreros salitreros, portuarios y urbanos dieron origen a las primeras huelgas, paros y motines en reclamo por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. A diferencia de la labor societaria desarrollada por las mutuales, estos trabajadores se inclinaron por organizaciones mucho más frontales, como las sociedades de resistencia y mancomunales. Las sociedades de resistencia fueron las primeras agrupaciones obreras en plantearse en términos de lucha y confrontación ante los patrones e industriales. Inspiradas en postulados anarquistas, rechazaron toda forma de acción política y creían en la llamada acción directa, es decir, el sabotaje, el boicot y la huelga, favoreciendo de esta forma la lucha frontal contra sus patrones y prescindiendo del apoyo estatal. Se propagaron con fuerza entre los portuarios, los trabajadores de ferrocarriles y del carbón, tipógrafos, tranviarios, panaderos, mueblistas y zapateros, participando en la mayoría de las huelgas del período. Por su parte, los mineros del norte salitrero y del Golfo de Arauco adhirieron a las llamadas mancomunales, organizaciones de trabajadores típicamente chilenas que combinaron el socorro mutuo con la acción directa. Si bien la mayoría de ellos actuaron dentro del marco institucional vigente, también recurrieron a la huelga para luchar contra sus patrones y postularon la necesidad de participar en la lucha política nacional, con el fin de transformar las relaciones productivas. Con el fortalecimiento del movimiento obrero, la cuestión social fue adquiriendo un tono cada vez más político, dando origen a un ciclo de huelgas y protestas populares que puso en entredicho la dominación oligárquica y liberal. Poco a poco los gobiernos se fueron haciendo conscientes de que las manifestaciones obreras contenían un potencial tremendamente amenazador para el sistema, tanto por la cantidad de personas involucradas como por los perjuicios derivados de la paralización de actividades estratégicas para el país, salitre, puertos, ferrocarriles, etc. Además, el grado de radicalidad y ánimo de confrontación de algunos discursos obreros encendió la alarma en los sectores acomodados. Frente a este escenario, la actitud más frecuente asumida por el Estado fue la represión, la cual iba desde el despido de los activistas de sus empleos hasta las matanzas indiscriminadas de población. Sin embargo, desde la publicación de la encíclica Rerum Novarum, gran parte de los sectores conservadores adhirieron a la línea social cristiana impulsada por la Iglesia, que responsabilizó a los ricos del cuidado y bienestar tanto material como espiritual de la clase trabajadora. Asimismo, los interpeló a hacerse cargo de la beneficencia, la educación y el socorro de sus familias. Por otro lado, en algunas esferas de la clase política, tomó cuerpo la idea de combatir la cuestión social con obras y leyes de protección social, tales como la Ley de Descanso Dominical y de Habitaciones Obreras, promulgadas durante la primera década del siglo XX. Asimismo, el desarrollo de la cuestión social obligó a reformular los mecanismos de convivencia social entre el grupo dirigente y los sectores populares, especialmente porque estos últimos empezaban a formular paulatinamente su propio proyecto político. Los ejemplos del Partido Democrático, como del posterior Partido Obrero Socialista, sin mencionar la experiencia de los diversos centros anarquistas, no hacían más que ratificar esta maduración político-ciudadana del mundo popular. Por medio de una comunicación, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación Sindical de las Américas y la Federación Internacional de Trabajadores de los Transportes dirigieron a la oficina una lista de 5 preguntas relativas al ejercicio del derecho de huelga en el transporte aéreo a la luz de las normas internacionales del trabajo y de los pronunciamientos correspondientes de los órganos de control de la OIT. Las preguntas están relacionadas entre sí y de las mismas giran en torno a los siguientes temas principales: el ejercicio del derecho de huelga en los servicios de transporte en general y de transporte aéreo en particular, la posibilidad de ejercer la huelga de manera parcial en las empresas, las mayorías que se pueden exigir para declarar la huelga específicamente en caso de huelga parcial en el seno de la empresa,
cada uno de los temas, la oficina ha recopilado los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT. En el tema número 1, el ejercicio del derecho de la huelga, de los servicios de transporte en general y de transporte aéreo en particular, el derecho de huelga es un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales, y constituye uno de los medios esenciales que disponen para promover y defender sus intereses profesionales. Los servicios esenciales respecto de los cuales pueden imponerse limitaciones y prohibiciones son solo aquellos que su interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad, la salud de toda o parte de la población. No se trata de un concepto absoluto, ya que un servicio no esencial puede convertirse en esencial, tan pronto la huelga se prolongue más allá del tiempo o adquirir ese carácter en función de circunstancias en especiales de un país. En cuanto a la cuestión de saber si los servicios de transportes y en esencial por ellos pueden ser calificados de servicios esenciales, en el servicio estricto del término respecto de los cuales la huelga puede ser limitada y ya está prohibida, pueden ser considerados como servicios esenciales el control del tráfico aéreo, mas no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término, los transportes en general. Por otra parte, el comité ha considerado que con base en el contexto específico del país, situaciones particulares relativas a los servicios de transporte que podían justificar ciertas restricciones al servicio del derecho de la huelga, tales como la imposición de servicios mínimos. El transporte de pasajeros y mercancías no son servicios esenciales en el servicio estricto del término. No obstante, se trata de un servicio público de importancia trascendental en el país y en el caso de huelga puede justificarse la imposición de un servicio